Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Soy profe Daniela y para hoy vamos a iniciar una sesión, o varias sesiones en realidad, de resolución de ejercicios especialmente de estequiometría, tanto de ley de conservación de la materia o cálculos cuantitativos también de estequiometría o reactivo limitante, etc. Y para hoy les traigo el siguiente ejercicio que nos dice lo siguiente, me pregunta cuántos gramos de agua se formarán si se descomponen 6.2 o 6,2 gramos de ácido carbónico o H2CO3. Y el número 2 me dice que, o me pregunta, mejor dicho, si se cumple la ley de conservación de la materia. Bien, lo primero que vamos a hacer acá, o lo primero que yo sugiero, es realizar el balanceo de ecuación. Vamos a hacer, ya se supone que a estas alturas, después de haber visto mis videos, te invito a ver mis videos de balanceo de ecuación, si es que no sabes todavía balancear bien ecuaciones. Vamos a balancear por tanteo, así bien rápido. Vamos a partir siguiendo el orden que corresponde. Siempre al final yo sugiero que se deje el balanceo de hidrógenos y oxígenos, así que vamos a partir por los carbonos. Busco el carbono que está en mi compuesto, que es el que está acá. Tengo 1 de carbono. Me voy al otro lado de la ecuación y tengo 1 de carbono también en el dióxido de carbono, así que no es necesario poner ningún número adelante. Estamos 1 y 1, está bien. Ok. Ahora me voy al hidrógeno. Si se dan cuenta, tengo 2 de hidrógeno acá en el ácido carbónico. Y me voy al otro lado de la ecuación, me voy al agua. Tengo 2 de agua, tampoco es necesario poner ningún número adelante. Y me voy finalmente acá a ver los oxígenos. Tengo 3 oxígenos en el ácido carbónico. Me voy al otro lado acá. Si se dan cuenta, en el CO2 tengo 2 oxígenos y en el agua tengo 1. Acuérdense que las cantidades para los balanceos son aditivas, entonces si tengo 2 más 1, tengo 3 en total, al igual que al otro lado de la ecuación. Entonces esta ecuación en sí ya está balanceada. ¿Okay? No es necesario poner ningún índice o numerito adelante, ningún compuesto. ¿Okay? La siguiente parte, lo que te recomiendo es ya empezar a trabajar con los datos. ¿Ya? Ahora vamos a empezar a ver ya el ejercicio en sí. ¿Qué es lo que yo recomiendo siempre acá? Hacer una especie de tablita. ¿Por qué? Porque esta tabla te va a ayudar a ordenar todos los datos que tienes y trabajar con lo que vaya surgiendo saliendo. Entonces, el primer dato que yo voy a agregar acá a mi tabla van a ser gramos. El segundo dato que voy a agregar acá a mi tabla van a ser moles. Y el siguiente dato que voy a agregar a mi tabla va a ser la famosa masa molar. ¿Ok? Me voy a tomar un poco de tiempo acá. Si quieres adelantas, no sé, ahí tú ves cómo lo puedes resolver. Discúlpenme las líneas si me salen un poco chuecas. Al armar esta tabla, lo que yo voy a estar haciendo es clasificar todos los datos que tengo, y lo que no tengo lo vamos a dejar con una especie de incógnita. Voy a ensombrecer la parte donde va la flecha porque no es necesario. ¿Ok? Entonces vamos a dejar algo así. Me disculpan si quedan mucho de las flechas o cosas así, pero la idea de la tabla es que podamos agrupar datos. ¿Qué datos tenemos en el ejercicio? Si lo vuelvo a leer, tengo la única sustancia que me da los gramos, si ustedes se dan cuenta, son los 6,2 del ácido carbónico. Los vamos a anotar. 6,2. ¿Sabemos momentáneamente los gramos de el CO2 y el agua, que es lo que me están preguntando en el ejercicio? No. Entonces los vamos a dejar mientras tanto como incógnitas. Bueno, ¿sabemos por el momento los moles? No, lo vamos a dejar ahí mientras tanto. Pero hay otro dato que sí podemos calcular, que son las masas molares. ¿Ya? Vamos a calcular mientras tanto la masa molar de los datos, o los datos que aparecen en mi ejercicio, que serían el ácido carbónico o HCO3 y el agua, ¿ya? Porque es lo que me están pidiendo momentáneamente. Entonces voy a mover acá un poquito. Entonces la masa molar H2CO3 la voy a calcular de la siguiente manera. Vamos a seguir los siguientes datos. La masa molar, para saber ese dato tienes que ir a tu tabla periódica. ¿Ok? Vamos a partir con el hidrógeno. Yo sé que la masa molar del hidrógeno es 1 gramo mol, ¿cierto? Pero la fórmula tiene 2, entonces por 2 más la masa molar del carbono, yo sé que es 12 gramos mol, y como hay 1 de carbono, no es necesario poner un por 1. Siguiente. El oxígeno, en las tablas periódicas aparece como 15.99, yo prefiero trabajar con 16.
con números cerrados idealmente. Y acá hay un detalle, yo tengo 3 de oxígeno, entonces sí o sí tengo que multiplicar. Bien, si hago la resolución de esto, me doy cuenta que esto es 48 más 12 son 60, más 2 son 62. Entonces la masa molar del ácido carbónico son 62 gramos mol. Ya tenemos el primer dato. Bien. Y ahora vamos por el otro dato que me estaba pidiendo el ejercicio, que es el agua. ¿Por qué me están pidiendo? Me están preguntando cuántos gramos de agua son. Entonces, lo único que podemos hacer mientras tanto es calcular el único dato que podemos sacar, que es la masa molar. Entonces, la masa molar del agua, vamos a anotarla acá, lo resolvemos también. 1 gramo mol para el hidrógeno, pero hay 2, más 16 gramos mol del oxígeno. Entonces, si yo solo sumo, me da 18 gramos mol. Y ahí tengo ese otro dato. Bien, como tengo estos datos de la masa molar, me lo llevo a mi tabla y completo. ¿Ya? Entonces, sé que la masa molar del ácido carbónico es 62 gramos partido mol, y la del agua sé que es 18 gramos partido mol. Esos datos los acabo de calcular. Bien, ¿cuál es el siguiente paso? Si me voy a la fórmula de cómo se calculan moles, moles es lo mismo que decir N, que es como nosotros en química describimos moles, lo voy a anotar acá. N es igual a gramos partido la masa molar, ¿cierto? Así nosotros calculamos moles en química. Y si veo por el momento mi tabla, los únicos datos o la única sustancia con la que yo puedo calcular moles, pienso un poco, ¿con cuál sería? ¿Cuál de las sustancias que yo tengo acá en mi tablita ya tiene los datos de gramos y de masa molar? Por el momento el agua no me sirve porque no sé cuántos gramos, y aparte es la incógnita del ejercicio, así que no puedo llegar y resolver, no. La única sustancia que tiene tanto los gramos como la masa molar para tú poder calcular los moles, exacto, es el ácido carbónico. Entonces vamos a calcular los moles de la única sustancia que yo puedo calcular los moles. Bien, entonces vamos a tomar acá, vamos a decir que N, voy a anotar aquí con todo el orden posible, es igual a los gramos, que es 6.2, que el ejercicio me los daba inicialmente, partido la masa molar de la sustancia. Perdón, ahí sí. Entonces, lo primero que anoté fue los gramos y la masa molar de la sustancia para calcular moles. Entonces, se simplifican las unidades y me queda que este número de moles es igual a 0,1 moles. Bien, ya. Este paso es clave. ¿Por qué? Yo con moles, lo voy a anotar acá con rojo. Yo con moles puedo calcular, entre comillas, o puedo inferir datos. Aquí me están preguntando lo siguiente. Me están preguntando por cuántos gramos de agua hay. Si yo observo el ejercicio, yo podría pensar de manera ingenua que el ejercicio llega hasta acá. No, no es así. ¿Por qué? Porque si de nuevo te vas a la fórmula de moles, moles me dice moles, gramos y masa molar, ¿cierto? Acuérdate de esa fórmula. Entonces, ¿qué te está pidiendo el ejercicio? Me está pidiendo calcular los gramos de agua. Date cuenta, ¿qué datos tenemos ahora? Tenemos la masa molar de agua y hay un dato que sí o sí tenemos que utilizarlo, que son los moles. ¿Y por qué ese dato? Porque no hay otro más. ¿Ya? Entonces, esos 0,1, cuando tú los calculas, también van a ser equivalentes para el CO2 o para el agua. ¿Por qué? Porque no hay más información. Ya trabaja solamente con ese dato. Eso es solamente para esta clase de ejercicios, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando se llegan a ejercicios de reactivo limitante no es así, ¿ya? Hay otra comparación, quizá en un par de ejercicios más adelante lo pueda explicar. Bien,
Entonces, cuando tú calculas estos moles, que es la cantidad equivalente para todo el ejercicio, porque no se puede sacar más información, entonces esos moles que ahora tienes tú acá del agua, los vamos a utilizar para calcular directamente los gramos, pero del... Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a calcular ahora los datos para el agua. Yo sé que moles es igual a gramos partido la masa molar. Entonces, para el caso del agua, ¿qué datos tenemos? Para el agua sabemos que es 0,1 mol, que me lo otorgó el único dato que yo tenía. Los gramos son mi incógnita, ¿ya? Y el otro dato que sabemos del agua es su masa molar, que es 18 gramos partido mol, ¿cierto? Bien, entonces ahora solamente aplicamos un pequeño desarrollo matemático, aritmético. Tenemos que despejar la incógnita. Entonces, si mi sustancia estaba dividiendo, ¿cómo pasaría al otro lado? Va a pasar multiplicando por 18 gramos mol es igual a X. Se van las unidades correspondientes y me queda que la cantidad de gramos de agua es igual a 1,8 gramos. Y ahí tendríamos la primera parte del ejercicio resuelta. ¿Ok? Bien, este mismo ejercicio también me estaba haciendo otra pregunta. Me estaba consultando si se cumple la ley de conservación de la materia. Para explicarte brevemente, para que se cumpla la ley de conservación de la materia, significa que, voy a hacerlo así rápidamente. Acá no era el caso, pero imaginemos que habían dos reactantes y dos productos. Si reactante A valía 3 gramos y reactante B valía 5 gramos, si yo solo sumo, me da 8 gramos, ¿cierto? Bien. Y si reactante C costaba 2 gramos y reactante D suma 6 gramos, también me da 8, ¿cierto? Ya, si se cumple la ley de la conservación de la materia, tanto la suma de los reactantes como la suma de los productos tiene que ser el mismo número. Da lo mismo si un compuesto A tiene 1 gramo y el otro tiene 7, o si un C vale 5 y el otro vale 3. Si te das cuenta, la suma tiene que ser el mismo número, el total, digamos el total, para ambos casos. Entonces acá en este ejercicio me estaba diciendo, me está preguntando si se cumple eso o no. Ya, para hacer ese ejercicio hay dos formas de hacerlo. Vamos a partir por la más fácil. Voy a anotar de nuevo la ecuación. La ecuación me decía que era CO2 más agua. Y sabíamos que el H2 es 6,2 gramos y el agua sabemos que es 1,8 gramos. Entonces, para yo saber cómo lo puedo calcular, hay una forma muy básica que es dejando esa sustancia que yo sé, dejándola como una incógnita, que sería el CO2, ¿cierto? Y esto matemáticamente se puede resolver de la siguiente manera. Lo voy a dejar acá. Al ladito lo voy a hacer. Me voy a mover un poquito para acá. Entonces digo que 6,2 es igual a X más 1,8, ¿cierto? 6,2 es el reactante, el ácido carbónico, X es CO2 que no sé, perdón, ahí no se ve, es CO2 que no sé, y el 1,8 es el agua, ¿cierto? Entonces solamente despejo 6,2 menos 1,8, eso es igual a X, y eso es lo mismo que decir, denme un segundo. Creo que es. Ahora sí, eso es 4,4. ¿Ya? Esa es una fórmula. ¿Ya? ¿Se puede hacer así? Sí, se puede hacer así. Siempre y cuando tengas un dato que sea, o que te quede un dato de incógnita. ¿Ya? Puede ser un reactivo que te quede y ya conoces los gramos
de los otros reactivos o compuestos. Ya, solamente uno, si quedan dos no hay, se complica un poco. Y la otra forma de hacerlo es aplicando también cálculos con moles y verificando. Entonces, vamos a hacer, que se cae, perdón, que se acaba de caer acá, acabamos de poner un pequeño impasse. Vamos a calcular entonces como corresponde acá. Vamos a hacer el cálculo de moles. N es igual a gramos partido masa molar. Entonces sabíamos que los moles es equivalente a 0,1, el mismo que hemos usado hasta el momento. Los gramos de CO2 que no sé. Y la masa molar de CO2 es 44 gramos mol. Si alguien la quiere calcular, la puede hacer. Yo ese paso me lo voy a saltar. Si resuelvo, me voy a dar cuenta que es 0,1, perdón, no escribí mol por 44 gramos mol, eso es igual a mi X, se simplifican las mismas unidades y me da 4,4 gramos. Ese es el X ligado a CO2, ¿cierto? Bien, para comprobar si la suma de los reactivos es igual a 6,2, tengo que solamente sumar. Ahora que sé acá que ese X es 4,4 gramos, la voy a dejar encerradito acá. Sumo 4,4 más 1,8, ¿cuánto es? 6,2 gramos. Entonces, sí se cumple la ley de conservación de materia. Disculpando el impasse, bueno, eso sería por hoy. Recuerden seguir, darle like. Discúlpenme un poco por la situación que acabamos de pasar hace unos segunditos atrás. La idea es que te suscribas al canal, así yo puedo seguir haciendo ejercicios, quizás de la manera más simple posible. Yo siempre digo que de manera simple se aprende mejor, ¿ok? Así que eso, bye.